ahora vamos a diferenciar un ácido y una base, pero desde su estructura y no desde sus características y propiedades. Tenemos unas definiciones de ácido y base, pero como les dije anteriormente, desde su estructura molecular. Para esto vamos a definir un ácido y una base a través de dos teorías. Primero, la teoría de Arrhenius, que establece o que se define un ácido y una base según los iones que puedan liberar en un medio acuoso. Un ácido, según Arrhenius, es una sustancia que en un medio acuoso va a liberar protones, es decir, iones hidrógeno. Un ejemplo de un ácido, según Arrhenius, ¿cierto?, sería el ácido clorhídrico. HCl más agua, estamos en el medio acuoso, y se forma el ion H3 o más, conocido como ion hidronio, más el ion cloruro. ¿Qué está ocurriendo acá en esta disociación? El ácido clorhídrico, ¿cierto?, libera ese hidrógeno y se une entonces a la molécula de agua. Por lo tanto, esta sustancia que libera el protón, que libera el hidrógeno, según Arrhenius, es una sustancia ácida. Luego tenemos la definición de base, según Arrhenius. Una base es una sustancia que en un medio acuoso libera el ion OH-, conocido con el nombre de ion hidroxilo. Una sustancia básica, según Arrhenius, sería el hidróxido de sodio. Acá le pusimos AC, que significa que está en un medio acuoso. Al tener el hidróxido de sodio en una solución acuosa, este se va a disociar en el ion sodio más y el ion hidroxilo, el ion OH-. Se observa claramente entonces que el hidróxido de sodio en solución acuosa libera el ion OH+, y por lo tanto es una base según Arrhenius. Esta teoría de Arrhenius tiene algunas limitaciones, pues hay muchas sustancias que tienen un carácter básico, que se conocen, ¿cierto?, como álcalis. Sin embargo, en su estructura no tienen este ion OH para poder liberarlo. Entonces, acá nos fijamos que el hidróxido de sodio en su estructura tiene OH y por lo tanto ese ion hidroxilo lo puede liberar. Pero como les digo, hay otras sustancias que son reconocidas como base, pero sin embargo en su estructura no tienen OH, como por ejemplo el amoníaco, el carbonato de sodio, que se sabe que son sustancias con propiedades básicas, sin embargo no coincide con la definición de Arrhenius, pues en un medio acuoso no son capaces de liberar el ion OH porque no está en su estructura. Otra de las limitaciones es que estas solamente se definen para un medio acuoso. El ácido clorhídrico con el agua, el hidróxido de sodio, ¿cierto?, se disocia en un medio acuoso. Por lo tanto, en otras fases también nosotros podemos encontrar sustancias ácidas o básicas y surge una nueva teoría para complementar la de Arrhenius, ¿cierto?, no para echarla a la basura, sino para complementarla e incluirle otras limitaciones. Tenemos la teoría de Bronsted-Lowry, que define un ácido tal cual como se define en la teoría de Arrhenius. Es decir, un ácido es una sustancia que libera hidrógenos más, que libera protones. Y una base, aquí es donde está la diferencia, es una sustancia que va a aceptar protones. Es decir, para esta nueva teoría, un ácido y una base es una reacción simultánea que involucra una transferencia de protones. Uno libera protones, que es el ácido, el otro acepta protones, que es la base. Un ejemplo de ácido y base de esta teoría la tenemos acá. El amoníaco más el ácido fluorhídrico, en donde se forma el ion amonio, NH4+, y el ion fluoruro, F-. Veamos si se cumple la definición de esta teoría en este ejemplo. El amoníaco, al interactuar con el ácido fluorhídrico, entonces se disocia
en estos iones en donde tenemos que se ha aceptado un hidrógeno más, se ha aceptado un protón. Esta sustancia, el NH3, el amoníaco, es el que acepta un protón, porque ahora tenemos NH4 más. Entonces, si esta sustancia acepta un protón, según Bronsted-Lowry, es una base, un aceptor de protones, ¿cierto? Entonces es una base. ¿Qué pasa con la otra sustancia que está interactuando acá? Tenemos el ácido fluorhídrico, que entonces acá ha liberado ese hidrógeno y se forma el ion fluoruro. Si esta sustancia libera un hidrógeno, entonces si libera un protón, esta sustancia, el ácido fluorhídrico, según la teoría, actúa como ácido. Esta reacción la podemos ver a la inversa, al revés. ¿Qué pasa si ahora nos vamos hacia allá? Este ion amonio, hacia allá entonces, pierde un protón, porque se forma el amoníaco. Y al perder un protón, al liberar un protón, entonces este ion amonio está actuando como ácido. Hacia allá, este ion fluoruro está aceptando un protón. Por lo tanto, si acepta un protón, entonces este ion fluoruro está actuando como una base. Aquí en esta teoría nosotros podemos encontrar pares de ácido-base conjugado. El amoníaco es una base 1, ¿cierto? Porque acepta protones. Y acá entonces se transforma en el ion NH4+, que es el ácido 1 porque hacia allá libera protones. Tenemos el ácido fluorhídrico, que actúa como ácido, y el ion fluoruro, que en la reacción de disociación inversa actúa como base. A estas parejas entonces se les denomina pares de ácidos base conjugados. Tenemos en la pizarra dos ejemplos de ecuaciones de disociación en donde se han formado sustancias iónicas, por lo tanto las especies las podemos diferenciar como ácido o como base según las dos teorías descritas anteriormente. En la primera ecuación tenemos nuevamente el amoníaco, pero esta vez el amoníaco está interactuando con una molécula de agua. Observamos que el amoníaco nuevamente acepta un protón, por lo tanto, si acepta un protón, esta sustancia es una base. Podemos además analizar qué está sucediendo con la molécula de agua. El agua es la especie que está liberando el protón para que lo pueda aceptar el amoníaco. Por lo tanto, si el agua es la especie que libera un protón, el agua en este caso está actuando como un ácido. Pues observamos claramente que libera un protón y nos queda entonces el ion hidroxilo. En la segunda reacción tenemos esta sustancia que corresponde a la fórmula del ácido acético, y el ácido acético también está interactuando con agua. Observamos en la reacción de disociación que se forma el ion acetato, en donde se ve claramente que el ácido acético ha liberado un protón. Si ha liberado un protón, entonces esa sustancia es un ácido. Podemos analizar de igual forma como en la ecuación anterior qué sucede con la molécula de agua. El agua es la especie que interactúa con el ácido y que en este caso está aceptando un protón y por lo tanto se forma el ion hidronio, el ion H3 o más. Como el agua está aceptando un protón, la especie que acepta un protón es una base, entonces en este caso el agua está actuando como una base. Observamos claramente que la misma molécula de la misma sustancia puede actuar como ácido o como base. Esto depende de con quién esté interactuando. Nos damos cuenta que el agua actúa como ácido cuando interactúa con una base. El agua actúa como base cuando interacciona con un ácido.
Esta característica dual del agua, esta capacidad dual que tiene la molécula de agua, lleva a que el agua pueda sufrir un proceso que se denomina autoionización. Es decir, el agua por sí sola puede disociarse en los iones respectivos. Autoionización, por sí sola se forman iones. Esta reacción de autoionización se da entonces entre dos moléculas de agua. En estas dos moléculas de agua, una de ellas va a actuar como ácido y la otra va a actuar como base. Por lo tanto, si una molécula actúa como ácido, libera un hidrógeno y si actúa como base, acepta un protón. Si se acepta un protón, se forma el ion hidronio. Si se libera un protón, entonces nos queda el ion hidroxilo. Observamos que en esta reacción de autoionización tenemos que se liberan los iones hidronio y hidroxilo. Los de los ácidos, los iones provenientes de un ácido y los iones provenientes de una base.